favor, si nos ponemos cómodos, aunque sea con calor, pero cómodos, para poder empezar la clase. Quiero presentarme, algunos ya me conocen, soy el doctor Mario Casma Vázquez. Pertenezco al grupo de profesores del Hospital de la Policía. El día de hoy van a desarrollar conmigo una clase, que es la clase de generalidades, de historia y de la parte más importante de lo que significa la medicina física, que es la discapacidad en nuestro país. De repente para algunos ya les es familiar, pero de repente para otros no, y esta es la oportunidad que puedan ustedes de enterarse de lo que significa esta especialidad. En las horas anteriores han tenido una clase de geriatría, creo, y creo que después de que yo termine tienen, creo, psiquiatría, ¿no? ¿Me equivoco? ¿No? Entonces estoy equivocado, pero lo que le quería decir era que esas tres especialidades son las que hacen falta en el Perú. Existen muy pocos profesionales especialistas y que la mayoría está acá en Lima, y no es posible que de diferentes partes del país vengan a querer sacar su certificado de discapacidad acá a Lima, y es porque no existen los especialistas en esos lugares para poder dar este tipo de documento importante. A ver, hoy día vamos a desarrollar esta clase que es importante para podernos entender de lo que significa el curso en el transcurrir de todo su desarrollo. La que sigue, por favor. Este es el contenido de todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Hay parte de lo que significa la discapacidad, algunas estadísticas, algunos organismos que apoyan esto. También vamos a ver cómo es la historia de medicina física y rehabilitación, cómo trabajamos, cuál es la importancia, ¿no? Y definir algunas terminologías como significa deficiencias, discapacidades y minusvalías. Antiguamente decían el inválido, ¿no? Entonces esa palabra ya no se dice. Ahora hablamos de deficiencias, de discapacidad, de minusválidos, que corresponde legalmente. Bien, a ver la que sigue. La persona con discapacidad en el Perú tiene una serie de sustentos legales, dentro de ellos lo que es la Constitución. Y existe una ley, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la 2997.3. Y esa ley está reglamentada, está también a través de esa ley, se ha sacado una serie de normas técnicas por lo que significa el Ministerio de Salud, y una de ellas es la ley, o la norma técnica, perdón, que se refiere a la evaluación, la calificación y la certificación de la persona con discapacidad. Entonces, este es el sustrato legal que se utiliza hoy en día en el Perú para poder, ¿cómo se llama?, ejercer estos derechos que nos da esta ley. La que sigue. ¿Qué significa esta ley o cómo define esta ley a la persona con discapacidad? ¿Quién es una persona con discapacidad? Entonces la ley dice que es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicos, sensoriales, mentales, intelectuales, que de alguna manera es bastante permanente, irreversible, y que esto hace de que no pueda interactuar con su entorno con la finalidad de poder ejercer todos sus derechos que tiene como persona, ¿no? Entonces ustedes son testigos que todavía en nuestro país hay personas que eso no lo entienden. A veces ustedes han observado en la televisión que lo sacan por ahí los reporteros, que en el sitio donde existe una silla de ruedas que es para discapacitados, se cuadra otra persona que no tiene ese derecho, y eso ya trae un problema. ¿Por qué? Porque muchas de las personas desconocemos, ¿no?, este tipo de personaje, de lo que significa, hasta que alguno de vosotros de repente tengamos algún tipo de discapacidad y eso nos hace sentir totalmente mal. Entonces los que trabajamos con este tipo de personas, por eso creo que la doctora
el día que ha sido la clase inaugural de práctica, faltó de decirle algo importante que ustedes ya conocen, pero había que reforzarlo un poco más en el sentido que cuando estamos frente a un paciente, el médico, el estudiante, el alumno que está haciendo residencia, tiene que tener mucho cuidado con los pacientes que nosotros tratamos, porque son pacientes que tienen discapacidades. Y entonces es un poco difícil tratar a una persona que no tiene una extremidad, es bastante difícil tratar a una persona que es cuadripléjico, es bastante difícil tratar a una persona que es un paciente parapléjico, o es difícil tratar a un paciente que tiene una gran quemadura. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlo en consideración cuando estamos frente al paciente, porque de repente nos podemos reír de cualquier otra cosa, pero el paciente lo puede tomar como que te está riendo de él. Tampoco se aclama que debemos tenerle lástima, porque no es así. Lo que debemos darle es la oportunidad para que ellos puedan valerse como personas, como tal, dentro de las limitaciones que tienen. Bien, la que sigue. En la época del terrorismo, hace muchos años atrás, algunos de ustedes de repente no habían nacido, pero estoy hablando del año 79, 80, ¿no? Había bastante terrorismo acá en nuestro país. Había muchos policías que por ofrendar su vida, por defender la patria, cayeron en acto de combate. Y esos policías eran amputados, eran parapléjicos, cuadripléjicos y otras discapacidades más. Entonces, el gobierno, hasta hace algunos años, los sacaba a desfilar el 28 de julio y estos eran los héroes de la patria y salía la enfermera con silla de ruedas y todas esas cosas. A raíz de eso, el gobierno, de alguna manera de poder compensarles lo que ellos habían perdido, sacó esta ley que se llama Ley que otorga la protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces quiere decir que los pacientes policías, los pacientes de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Aviación, además de tener la ley general de la persona con discapacidad, también tiene esta ley que es de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En una palabra, ¿qué implica? Que los pacientes que caen en este tipo de dolencia son pacientes que el Estado los manda al exterior por problemas de salud. Significa que a este paciente lo va a implementar con una silla de rueda electrónica, nunca digan eléctrica, lo va a implementar con una prótesis inteligente o bioeléctrica, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen este tipo de beneficio, que están en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por eso existen dos leyes acá en el Perú, una para la forma general y una para el policía, o las Fuerzas Armadas. La que sigue. En nuestro país ha pasado el tiempo, han habido algunos organismos que a veces nos entregan algunas estadísticas que están bastante sesgadas porque no es la realidad de lo que se tiene. En el censo del año 2017 el INI hizo una estadística que sacó un resumen que ustedes lo ven acá, cosas que realmente no reflejan lo que realmente es la discapacidad en el Perú. Porque las personas que codificaron, que entraron, no tenían la experiencia suficiente de lo que significa este personaje. Y bueno, ellos sacaron una estadística y dijeron pues que en el Perú existen más de 3 millones de personas con discapacidad. Y ellos sacaron de que la mayor discapacidad era la discapacidad visual, un 48%. Y también dijeron de que un mayor porcentaje de personas con discapacidad es del sexo masculino, que en relación a lo que es el
el femenino. Y así hay una serie de resúmenes que no concuerdan, porque después vamos a ver nosotros que existe otro organismo que se llama el CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Y ese organismo es el que inscribe a los que realmente son personas que tienen una discapacidad. Y ellos nos brindan otro tipo de estadística que ustedes van a poder apreciar posteriormente. Entonces, no existe una verdadera estadística por falta de desconocimiento, por falta de facilidades. No se trata de que yo soy amputado y lo primero que le dicen, ¿no? Señor, ¿usted es discapacitado? Sí. A ver, ¿dónde está su carnet de CONADIS de discapacidad? No lo tiene. Entonces, legalmente, si no lo tiene, no está registrado en este organismo que está encargada de poder registrar a todas las personas con discapacidad. Entonces, por eso es que hay diferencias de resultados. La que sigue. Bien, este es el organismo que estábamos hablando, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es un organismo público que pertenece al Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables. Es el organismo que se encarga de vigilar, supervisar, monitorizar, para dar cumplimiento a todos los derechos que tienen estas personas con discapacidad. Entonces, este organismo es el encargado de poder vigilar todas estas cosas. A veces miramos que en las instituciones públicas y privadas, en las empresas, esos síndromes de Down que ustedes ven en la televisión, que ese supermercado saca, no es porque ellos quieren, sino porque es una obligación que la ley del Estado le dice que el 5% de trabajadores de la institución pública tiene que ser discapacitado y que el 3% debe ser en las empresas privadas. Y si no lo tienes, este organismo que se llama CONADIS es el que a través de los otros organismos te va a aplicar alguna sanción. Entonces no es porque ellos quieran, ellos son los que hacen prevalecer. Y como les decía yo a sus compañeros en la práctica del día de ayer, que existen una serie de concursos públicos donde se va a ejercer, ¿no?, estos derechos en muchos gente discapacitada que son profesionales y otros que no lo son, pero que van a este organismo, y este organismo es el que hace respetar sus derechos, pero siempre y cuando que estés registrado, ¿no?, en sus padrones. Cuando usted es un paciente discapacitado, va y se inscribe, y ellos después te van a llamar y te van a decir, bueno, yo tengo tal trabajador que es parapléjico, pero que realmente tiene estudios, ¿no?, en informática y que puede trabajar acá. Porque los organismos piden, ¿no?, las instituciones públicas y privadas piden a este organismo que esté registrados. Entonces, por eso es importante conocer, porque a veces leemos y de repente no entendemos, y ustedes más que son los futuros médicos que van a trabajar cuando van a hacer su SURUM en otros sitios un poco más lejanos donde no se conoce esto, y le van a preguntar que cómo hago para yo registrarme como persona discapacitada, y por lo tanto debemos darle nosotros las pautas adecuadas para poder complacer las inquietudes que nos hacen nuestros pacientes. ¿La que sigue? Bien, entonces, habiendo hablado algo de lo que significa la discapacidad en el Perú, ahora vamos a conocer qué significa medicina física y rehabilitación. Bueno, pues ya conocemos que es una especialidad, pero a veces siempre nos preocupa porque nos toman como que es una especialidad así muy fácilmente. Pero hemos conversado con esos grupos de alumnos el día de ayer y les dije pues que no era fácil ser médico rehabilitador, porque implica saber muchas especialidades. Todas las especialidades envían pacientes a medicina física y rehabilitación, y por lo tanto no existe muchos médicos especialistas. Tenemos de acá, de la casa de ustedes, de esta universidad,
en nuestro hospital como 8 médicos rehabilitadores que se han inclinado por esta especialidad. ¿De acuerdo? Pero bueno, acá también hay adrenalina. Adrenalina no solamente hay en la cirugía general, cirugía plástica, en pediatría, en ginecobstetricia. En medicina física también hay adrenalina. Cuando tú quieres mejorar el dolor oncológico o el dolor neuropático y que quieres hacer una proloterapia, una neuroprolo, un bloqueo, y entonces hacemos esas cosas y calmamos el dolor rápidamente. Bien, entonces, ¿qué significa medicina física y rehabilitación? Todo lo que ustedes conocen cuando se define, pero lo más importante es saber que en esta especialidad utilizamos un conjunto de procedimientos, de técnicas, métodos terapéuticos, agentes físicos ionizantes, ¿no? Y no ionizantes. Entonces, con la única finalidad de poder mejorar la capacidad funcional y hacer que el paciente sea independiente, que sea mejorado la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. ¿Cómo es eso, doctor? A ver, si un paciente viene porque le duele el hombro, ha pasado por traumatología. El traumatólogo lo ve, le da sus antiinflamatorios y le dice vaya a rehabilitación. Lo evaluamos en rehabilitación y seguramente que somos hasta más específicos, porque le decimos si se trata de una bursitis, de una tendinitis, de una tenosinovitis, o qué está pasando en el hombro, de repente es una enfermedad del cartílago articular. Porque dependiendo de esa etiología determinante, vamos a utilizar los agentes físicos que están acá escritos. Ustedes van a tener una clase de agentes físicos. Ustedes habrán escuchado que a los pacientes se les aplica compresas calientes, compresas frías, hidroterapia, electroterapia, magnetoterapia, láserterapia, ondas de choque. Entonces, todos ellos son agentes físicos. El médico tiene que saber exquisitamente cuál de esos agentes físicos es el que necesita para esa estructura que está afectada, está inflamada, está dañada, y cuál es lo que voy a utilizar. Además de eso, debe saber cuáles son los métodos y las técnicas terapéuticas. Si el hombro está afectado y le tengo que decir, oiga, quiero que me haga el método, la técnica de Goldman o la técnica de Chandler, ¿no? O la técnica de Sperry. Cada uno de ellos son métodos terapéuticos, como mínimo 365 páginas, que significa cada método. Entonces, eso le indicamos a lo que es el técnico en terapia física, el licenciado en terapia física, que es el que me va a desarrollar esos agentes físicos. Entonces, nosotros podemos dar los antiinflamatorios, los analgésicos, pero también podemos indicar lo que es la medicina física y rehabilitación. Por eso es importante que esta especialidad de un tiempo a esta parte se ha hecho tan importante, por decirlo nuevamente así, que ahora, de acuerdo al MINSA, obliga que todo todo hospital general tiene que tener un área de medicina física y rehabilitación. Entonces, todas las especialidades nos envían los pacientes. Para los gerentes o para los directores de hospitales, pues es a veces un poco difícil, porque de repente el pediatra, su bajalengua y su pesa, para los niños, su camilla, para el cardiólogo, su electrocardiógrafo y su camilla, pero para el médico rehabilitador no es así, porque necesita que haya un técnico en terapia física, un tecnólogo en terapia física, necesita infraestructura, necesita amplitud para tener sus camillas, sus colchonetas, sus paralelas, su hidroterapia. Entonces implica bastante costo, además de los recursos humanos. Y por eso es que algunos hospitales no tienen todas esas cosas, porque implica bastante suma de dinero. Pero el MINSA reclama, supervisa que todo debe tener. Bien, entonces no se olviden pues que eso es la medicina física y rehabilitación, ¿no? Que se encarga pues por los métodos, las técnicas, los procedimientos de poder mejorar todos estos tipos de dolencias
que tiene el paciente y que presentan una deficiencia, una discapacidad y una minusvalía. La que sigue. Bueno, ¿cuándo empieza la rehabilitación? Hace muchísimos años. Empezó en China, 2000 años antes de Jesucristo empezó esto, con el Kung Fu. A veces nosotros hacemos algunas actitudes, pero no lo entendemos, ¿no? Pero sin embargo acá está. ¿Qué pasa cuando de repente ustedes van caminando y se topan con algo y después agarran y se soban, ¿no? Y dicen, pues, sóbate, disimulado, pero claro, es que ese frotamiento que estás haciendo, estás estimulando todos los receptores que hay en la piel y que a través de una forma ascendente de la piel hacia arriba te va a segregar una cantidad de endorfinas y que te va a bloquear el dolor a nivel cortical, ahí donde está la parte del área del dolor, en el núcleo medio ventrolateral, por eso se llama la teoría de la compuerta, donde va a bloquear todos los impulsos nerviosos que salen. Entonces, esa es una de las formas como empieza lo que es la medicina física y rehabilitación en China, y que siempre, pues, ustedes saben cómo es la medicina oriental, siempre hecha a mano de lo que es el agua, la tierra, el sol, el aire y la parte religiosa, lo que sigue. Entonces, empleaban todas esas cosas para tratar de mejorar sus enfermedades. Y es así que los griegos también utilizaban lo que es el agua. Les hice conocer en el primer día de práctica, y los que fueron también deben haber conocido, que nosotros tenemos casi todo, pues, una recta de lo que es hidroterapia, con sus diferentes formas de poder darle uso con los diferentes tancos, ¿no? Entonces, la hidroterapia, el masaje, se utilizaba ya en las épocas antiguas. En el siglo V, Hipócrates hablaba de la concepción de los empleos del medio físico. También ya empleaba lo que es el régimen dietético para una buena salud en el hombre. La que sigue. Y seguimos avanzando, que también se utilizaba lo que es el agua fría. Los baños marinos, el mar, los que conocen el mar, ¿no?, y se han metido al mar, sabe que es un agua bastante helada, y eso pues hace bastante bien para todos los pacientes que tienen contracturas musculares, pacientes que tienen algunas heridas infectadas, eczemas, ¿no? Y entonces se seguía utilizando lo que era la parte natural, lo de la naturaleza, hasta que llegamos también a los romanos. En Roma también se utilizaba todo lo que era el agua, ejercicio de estiramiento, masajes, ¿no? No sé si ahora que ya viene la Semana Santa, ahí vemos esas películas de Ben-Hur, esas cosas, y ustedes van a ver ahí que cómo están los gladiadores ahí en unas piscinas, en unos saunas, como que se trataban de relajar, de mejorar, para poder intervenir en alguna lucha que tenían, ¿no? Entonces utilizaban eso, lo que es bastante el agua. Entonces no olvidemos que el agua fue uno de los primeros agentes físicos que se utilizó en la historia de la medicina de rehabilitación y que hasta la actualidad se sigue utilizando. Lógico que hoy en día existe bastante tecnología que la utilizamos a través del agua. El día que no hay agua en el hospital de policía, no se atiende ningún paciente en hidroterapia. El día que no hay luz tampoco, porque es masaje con agua. La que sigue. Ven, en la Edad Media ya cambia un poquito, ya acá se da un poco más de importancia, ¿no?, a la parte espiritual que a la parte corporal. Pero seguían utilizando el agua y los ejercicios. Los árabes también emplearon lo mismo, utilizaron los ejercicios físicos y la hidroterapia. Hidroterapia es la terapia con agua. La que sigue. Y a la época del Renacimiento se daba bastante importancia a lo que es la actividad muscular. Y ahí están las pinturas de Leonardo da Vinci. Empezaban los trabajos a través de los ejercicios físicos, la hidroterapia, la natación, hasta el siglo XVI, que recién aparece el primer libro, ¿no?, del ejercicio corporal. Antes no lo había. Y aparece este estudioso que se llama William Gilbert, que utilizaba la electroterapia y la magnetoterapia. También le hice conocer a los alumnos que nosotros tenemos un ambiente donde hay pura magnetoterapia.
¿no? Y ahí hemos podido observar, y les expliqué a los alumnos que había magnetos de campo y había magnetos individuales. Magneto de campo quiere decir que la máquina rastrea desde la parte craneal hasta la parte, pues, de los pies, cualquier dolencia que tenga. En esa terapia que es con imanes, que son potentes, los pacientes entran, ¿no? Así sea con yeso. Está potente la radiación, por eso los traumatólogos mandan y dicen, tienen que hacer magnetoterapia, porque está con yeso, pero eso acelera la consolidación. Por eso es importante conocer de que eso. Lo único es que el paciente debe dejar todas sus partes de metal, ¿no?, en un depósito antes de entrar a la magnetoterapia. Entonces, la magnetoterapia no necesita el paciente descubrirse. También vimos lo que era el láser. Entonces, miren cómo desde hace cuántos años se emplea la electroterapia y la magnetoterapia, y hasta hoy día la seguimos utilizando, solo con algunas mejoras en cuanto a la parte tecnológica de equipo que sale. La que sigue. Y seguimos estudiando, y entonces vemos que en el siglo XVII se empleaba ya un poco más la fuerza muscular, se aplicaba la ley y la fuerza de la palanca, se utilizó la balnearioterapia, también es parte de lo que es la rehabilitación. Algunos van aquí en el Perú, aquí a lo que es Amala, ahí hay unos centros que hacen, que se llama fangoterapia. Es unas lagunas que tienen, ¿cómo se llama?, una sustancia, la laguna, el barro que se hace y se aplica en todo el cuerpo, y que tienen una serie de sustancias que mejoran la parte, ¿cómo se llama?, de la suavidad de la piel. Al igual como también está en Ica. En Ica, si ustedes van, antes estaba la laguna de Huacachina, y también tenía lo que era el barro. Hoy en día la utilizan más, ya no tanto la parte de la laguna, sino utilizan más la arena. Entonces ahora le han puesto el nombre arenoterapia. Cuando ustedes van a Huacachina, que queda así hacia abajo, ven unos cerros, unas dunas, que la arena es muy particular, especial con otras arenas. Hay unos huecos, hay unos ahí como unos tolditos, y ahí está un señor con una pala, y los pacientes van y los entierran hasta acá, hasta el cuello. Y entonces, después que el paciente sale, está aproximadamente 45 minutos, 5 soles vale la enterrada, y después el paciente sale y ya el dolor de la enfermedad degenerativa articular, de la artritis, ha desaparecido. Conversando con las personas de allá, ellos hablan que dicen que antes todo eso de ahí ha sido laguna, y que esa arena contiene unos tipos de alcaloides, ¿no?, que realmente producen procesos de desinflamación en las articulaciones, que cuando existe el sol, esa arena emite unos vapores, y esos vapores penetran al cuerpo y es propiedades desinflamantes. Entonces, eso es lo que se sigue utilizando, ¿no? Aquí en muchos sitios utilizaban antiguamente, lo que pasa que nada de esas cosas se ha patentado, pues. Si usted va y quiere correr tabla en arena, usted lo hace allá en Huacachina, pero seguro que si se sube en otro cerro, que no, la arena no es igual y la tabla no va a correr. Cosas diferentes, ¿no? Bien, entonces seguimos avanzando en la historia, y hasta que aparece esta palabrita que se llama kinesioterapia, que hasta hoy en día se dice así, pero antiguamente no era así. Entonces se dice, ahí va el kinesiólogo del equipo argentino, el kinesiólogo, kinesioterapia significa movimiento. Entonces, antiguamente no era así. Antiguamente, ¿cómo era? Entra el aguatero era el que llevaba pues agua, así como ahora lleva el kinesiólogo, pero el kinesiólogo ahora le hace movimiento, le echa un poco de éter y todo, trata de restaurar el movimiento para que ese paciente o ese jugador siga en competencia. Antiguamente también era así. El aguatero no tenía la palabrita de kinesiólogo, pero era aguatero, llevaba agua, le echaba también el éter y también le hacía el movimiento. Las cosas han mejorado, pero casi es parecido de lo que se hace, ¿no? Entonces, en esa época aparece esa palabra, el término kinesioterapia. ¿De acuerdo?
Aparece Galvani, aparece Volta, son estudiosos que hablan sobre lo que es la estimulación eléctrica. La estimulación eléctrica en nuestro país todavía no está muy bien utilizada porque no la utilizamos como debe de ser. Rusia es un país que ellos hasta su corriente han sacado y se llama la estimulación rusa. La estimulación rusa significa que no tienes que ir tú al gimnasio, sino te pones tus electrodos y de acuerdo tipificas los grados que quieres y los músculos que tú quieres y que quieres potenciar. Por eso en Rusia en todos los gimnasios hay, aquí en el Perú no lo hay. No lo hay. Por eso a veces usted ve la propaganda y dice, y una secretaria dice, usted mantenga su tono muscular, su peso y solamente con unos electrodos, y se ve que esos electrodos actúan, pero eso depende del tipo de corriente que le vas a aplicar. Existen 18 tipos de corriente que se pueden aplicar y una de ellas es la estimulación rusa, ¿no? Que se aplica en esto, y estos fueron estos gestores que hicieron esta estimulación rusa que utilizamos hasta ahora. La que sigue. Bien, el siglo XX estalló la Primera Guerra Mundial y eso hizo que, bueno, pues hubieron muchos soldados que habían caído en estado de guerra y se trató de alguna manera del Estado de ese país, de Estados Unidos, de darle la oportunidad a los científicos de allá y poder mejorar, de qué manera podían recuperar más rápidamente a estos soldados para volverlos nuevamente a lo que es al estado de guerra. Y así aparecieron una serie de métodos, de técnicas, de agentes físicos para recuperar a sus pacientes. Y eso creo que a la postre es verdad, porque nosotros también lo pusimos en práctica. Cuando fue la época del terrorismo, cada paciente que se iba a Estados Unidos del hospital de policía costaba $180,000, $250,000. Entonces, los que pagaban dijeron, pero ¿por qué no hacemos lo mismo que está allá y lo traemos acá? Ah, bueno, pues, lo hacemos y así ya no se van. Entonces tomaron fotos de todo lo que había, trajeron todas las cosas acá y entonces tumbaron a todo. El sitio donde estamos ahora, que es rehabilitación, lo que es hidroterapia, era puro personal. Donde es el gimnasio que empezamos, el gimnasio número 1, era la biblioteca del hospital. Y la esquina donde es la recepción quedaba la farmacia interna del hospital. Nada de eso existe. Todo ese terreno se lo dieron a nosotros. Y todos esos equipos que ustedes ven, todos esos equipos nos compraron. Tanto me acuerdo de la historia, que como le tomaron foto, nos trajeron, vinieron 2 gringos a instalar un equipo que se llamaba equipo isokinético, King Kong le llamábamos. Y resulta pues que ese equipo era solo y exclusivamente para los pacientes deportistas que querían fortalecer exquisitamente algún músculo. Por ejemplo, si era el cuádriceps, se subía al equipo, en la pantalla se veía y la pantalla le ponía los electrodos y salía cuál era el músculo que estaba desgastado o estaba hipotrófico, tenía menos volumen. Decía vasto interno. ¿Cuáles son los ejercicios para vasto interno? Solamente exquisito para potenciar. Me acuerdo que solamente subimos 3 pacientes ahí: Teófilo Cubillas, Abu Gataz y no sé qué otro jugador de Sporting Cristal. Después nada. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes eran heridos de bala, eran pacientes pues que tenían. Pero así se tomó la foto y así lo trajeron. Y todas esas cosas quedaron hasta el día de hoy en nuestro hospital. Ganamos terreno, ganamos cosas, muchos médicos se fueron a prepararse en esas partes y bueno, pues por eso digo que la guerra, eso fue una guerra interna, ¿no?, que hubo acá en nuestro país y eso trae pues mucha repercusión. Nosotros también tenemos el año 1917 el ultrasonido, calor profundo, y así como los cirujanos, los oftalmólogos dicen, opero con láser, nosotros también en el año 60 aparece el primer láser de rehabilitación. Entonces también utilizamos un tipo de láser de rehabilitación. Pacientes que no mejoran una parálisis facial con una terapia convencional, utilizamos láser en la cara para poder mejorar. La que sigue. ¿Cómo es la historia clínica de rehabilitación?
la historia clínica de rehabilitación, ustedes saben cómo se hace una historia clínica de forma general. En rehabilitación, esas cosas es importante, pero más importante para nosotros es determinar si el paciente, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tipo de deficiencia? ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Qué tipo de minusvalía es la que tiene? Eso es importante. A ver, un ejemplo. Si este es un paciente que se ha fracturado el húmero derecho y llega a la consulta y usted lo evalúa y para usted es importante, de repente para el traumatólogo es más importante la funcionabilidad y todo, uno de los signos que a mí me preguntaría para poder determinar esto, le diría: señor, ¿es derecho o es izquierdo? Miren lo que le estoy preguntando, si es derecho o es izquierdo, porque dependiendo de eso yo puedo determinar el grado de discapacidad, porque si la fractura es izquierdo y está lesionado el nervio radial, es derecho, va a hacer fácilmente sus cosas. Pero si supongamos que el paciente es diestro y en ese mismo lado de la fractura, tenga la plena seguridad que ese paciente no va a poderse vestir, no va a poderse comer, nada, sus actividades de la vida diaria, porque está así. Entonces, por eso es importante conocer, que para nosotros es importante conocer el diagnóstico de discapacidad, más que el diagnóstico de enfermedad, porque a rehabilitación ya vienen todos los pacientes tipificados con diagnóstico. Lo que nosotros tratamos es de poder definir exquisitamente qué tipo de diagnóstico tiene. Y como le decía yo a sus compañeros, ser médico rehabilitador significa saber todas las especialidades. De repente no a la profundidad, pero sí es necesario. Por ejemplo, viene un paciente que lo han operado de mama, entonces por un cáncer de mama. El médico rehabilitador tiene que saber si le han hecho una gran cirugía, si le han hecho, ¿cómo se llama?, una mastectomía radical, si le han hecho, ¿cómo se llama?, una modificada, si el paciente le han hecho vaciamiento ganglionar, si se le llevaron el pectoral, ¿no? Y además de eso tiene que saber, porque viene con un papelito, tiene que leer la historia, porque tiene un linfedema. Oiga, adriamicina, vincristina, 5-FU, ¿qué le han puesto? Porque le está ocasionando una neuropatía. Entonces tengo que saber esas cosas. Pero yo no soy oncólogo, pero tengo que saber como médico rehabilitador para poder emplear cuáles son las técnicas. No solamente tengo el problema linfático, sino además del problema linfático tengo un problema neurológico periférico. Entonces por eso es que rehabilitación necesita conocer muchos aspectos de otras especialidades para poder, ¿cómo se llama?, mejorar a ese paciente. Entonces no nos olvidemos, pues, de que es importante el diagnóstico de la discapacidad. Eso es lo que tenemos que incidir, determinar qué tipo de discapacidad tiene. La que sigue. Cuando hago una evaluación en medicina física y rehabilitación, hacemos la evaluación médica, pero se tiene que hacer una evaluación física, ocupacional, una evaluación social, una evaluación psicológica. Si el paciente está deprimido, ese paciente no va a ser buen paciente para poderlo sacar adelante. Si el paciente de repente tiene problemas en el aspecto social, económico, tiene problemas en su trabajo, está pensando en su trabajo, entonces no va a ser buen paciente. Entonces, servicio social es el encargado de poder mejorar todos esos problemas que tiene ese paciente para que el paciente pueda sentirse tranquilo y poder desarrollar los programas de rehabilitación que hemos determinado. Lo que es el licenciado en terapia física tiene que determinar exquisitamente a través de sus diferentes test qué limitaciones son las que tiene, cuántos grados de movimiento tiene, con cuántos grados de movimiento lo hemos encontrado, y de aquí a un mes o a 2 meses cuántos tiene. ¿Estamos bien o estamos retrasados? ¿O ya no va a mejorar más? Entonces tenemos que evaluar todo. Y la funcionabilidad. En rehabilitación utilizamos la escala de funcionabilidad de la Cruz Roja. ¿De acuerdo? Los geriatras utilizan otro tipo de escala. Nosotros utilizamos la de la Cruz Roja. La que sigue. El diagnóstico de rehabilitación es importante
poder determinar el diagnóstico de deficiencia, discapacidad y minusvalía. En una palabra, deficiencia es la secuela patológica de algo, y la discapacidad se refiere al aspecto funcional, y la minusvalía significa el aspecto social. Entonces, a ver, en una palabra vamos a definir esto para podernos entender, porque como son términos de repente nuevos para ustedes, no los logran a veces entender. Si yo tengo un paciente que está amputado, mientras que está sentado, yo le digo, de los tres términos, ¿qué es lo que tiene ese paciente? De deficiencia, discapacidad y minusvalía. Ese paciente, así sentadito, que ustedes saben que le falta un segmento, se llama deficiencia. Ahora vamos a definir qué es deficiencia. Si usted le dice al paciente, señor, párese y camine, el paciente de repente va a saltar o va a estar con la muleta. Esa alteración de la marcha, la funcionabilidad, eso ya se llama el aspecto de discapacidad. Y la minusvalía es la competencia que tiene. Oiga, a ver, ya, usted está aquí cojito, usted va a correr y acá va a correr otro con retardo mental que también tiene, ¿cómo se llama? Discapacidad. A ver, ¿quién corre más? Esa forma de desventaja está considerada como una minusvalía. A veces tenemos la minusvalía y no la decimos. A veces somos amigos, compañeros de trabajo, de estudio, pero no sabemos. Entonces, otro ejemplo, están ahí las chicas, 4 chicas, y están reunidas, alguien por ahí de repente tiene más dinero. Donofrio, venga, Donofrio, ya, ¿tú qué cosa quieres? Esto es, y tú, no, yo no quiero. ¿Pero cómo? No sabe, no puede competir con los demás, porque la chica no ha dicho la verdad que tiene una diabetes juvenil. Entonces, esa acción que tú no puedes competir igual como tus demás compañeros, está considerada como una minusvalía. O ese niño que está sentado, 3 niños sanos y hay uno que tiene parálisis cerebral y sale una pelota y todos corren y el niño no puede. Esa desventaja se llama minusvalía. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. ¿Qué cosa es deficiencia? Deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Entonces, a todos que tienen nefrectomía, todos aquellos que de repente le han sacado el apéndice, la vesícula, tienen una deficiencia. ¿De acuerdo? Tienen deficiencia. Existen tipos de deficiencias que después lo vamos a ver. Tiene su característica. Las deficiencias pueden ser temporales, pueden ser definitivas, puede exteriorizar un proceso patológico, refleja la perturbación de un órgano, no necesariamente revela enfermedad. Por eso abajo decimos que la pérdida de una enfermedad, el déficit sensorial, visual, auditivo, eso significa que también es una deficiencia. Imagínense cuántos deficientes estamos acá, empezando por el que habla. Todos los que tienen correctores visuales somos deficientes. ¿Y cuándo se transforma en una minusvalía? Oiga, dan examen y le saco los lentes a toditos. Seguro que no van a ver bien los números. No puede competir con tu otro compañero. Entonces, tenemos deficiencia. ¿De acuerdo? Tenemos deficiencia que después se transforma en una discapacidad. Ahora, que la discapacidad pues es leve, moderada, severa, ese es otro cantar. Eso significa ya poder determinar la graduación de la discapacidad, lo que se llama el menoscabo, ¿no? Bien, la que sigue. ¿Cuáles son los tipos de deficiencia? Las deficiencias pueden ser intelectuales, psicológicas, de lenguaje. Ojo, siempre toman el examen y a veces contestan mal. La deficiencia es de lenguaje, no es deficiencia de comunicación ni del habla, es de lenguaje, deficiencia de lenguaje. Cuando una persona tiene una disartria, es una deficiencia. Cuando quiere hablar, se convierte en una discapacidad de la comunicación, no es una deficiencia. Entonces tenemos deficiencia de la audición, de la visión, musculoesquelética, visceral, en general. Significa todo lo que hemos hablado con ejemplos que están incluidas acá. Una persona que de repente fue jugando pelota, se dobló el tobillo y lo han enyesado, después le sacan el yeso y está con muleta, es una persona que tiene una deficiencia cuando está sentado, pero cuando empieza a caminar ya es discapacitado.
Ah, pero es que ese discapacitado cuando escucha la palabra no es igual como un parapléjico, como un amputado. Esa es una discapacidad temporal, que significa que pasado un periodo vuelve a su estado normal. Bien, la que sigue. El CONADIS nos trae esta información porque es mucho más sincerada, mucho más transparente que la que nos presentó al inicio el INI. Por ejemplo, ellos hicieron este trabajo en el año 2000 al 2014 y ellos dicen que la mayor discapacidad en el Perú es de hombres en relación a mujeres, que de hombres era 59.68% y que la mujer es 40.32%, algo diferente a lo que nos había presentado el INI. Este organismo, sí, cada uno de estos pacientes tiene su certificado de discapacidad, tiene su carnet de CONADIS. La que sigue. Y acá también CONADIS nos dice por edades. Y aquí en el Perú, por ejemplo, en primer lugar, los que tienen entre 30 y 44 años tienen un 22.23% de discapacidad. Y que le sigue la edad de 45 a 59 años. Y posteriormente 60 a más años. Entonces, este es un registro transparente, con base, si alguien quiere hacer un trabajo de discapacidad, esto lo pueden tomar como referencia. ¿A qué sigue? Bien, entonces acá las deficiencias, ellos siguen hablando, porque un paciente hemos hablado en la definición que discapacidad es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales, mentales. Entonces ellos acá dicen los hombres con una deficiencia, los hombres con dos deficiencias, las mujeres con una deficiencia, y entonces vemos que ellos tipifican por la cantidad de deficiencias cuántos tienen y entregan este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, dice los hombres con una deficiencia 61.2% y las mujeres 38.8%. Y así, cuando hay deficiencia, sigue superando lo que es el hombre. Este es el trabajo que ellos han hecho. La que sigue, por favor. Acá seguimos con la deficiencia y acá ya hablamos, ¿no? Pacientes que tienen una sola deficiencia y ellos han encontrado que el mayor porcentaje de una sola deficiencia en los pacientes es la musculoesquelética. Quiere decir aquellos pacientes que tenían dificultad para realizar algún tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Con un 64.72%, y que en segundo lugar estaba lo que eran los problemas visuales. La que sigue. ¿Qué cosa es discapacidad? De eso hablamos. No existe certificado de deficiencia, existe certificado de discapacidad. Entonces la discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad de poder realizar alguna actividad o forma dentro del margen que se considera normal para una persona. A ver, me explico. Entonces, el ser humano, esta es la forma de la marcha. Acá estoy marchando con todas las fases, de arranque, de despegue, lo que quiera. Pero yo puedo tener un paciente que es hemipléjico y el paciente... pero hace marcha. Sí, pero esa marcha no es normal, porque así no es la marcha normal. O un paciente que tiene, ¿cómo se llama? Una enfermedad de ELA, el paciente marcha. Así no es la marcha normal. Entonces, eso está considerado como una discapacidad. Tiene también sus características, igual que la deficiencia, temporales, permanentes, reversibles, irreversibles. Cuando hablamos de eso, acá abajo dice progresivas, regresivas, reversibles y irreversibles. A veces, cuando son todavía muy jóvenes, me acuerdo de un residente de primero de mi especialidad, le mandamos a ver un paciente y fuimos con él, lo vimos y el paciente estaba cuadripléjico. Pasó un mes, doctor, el paciente que lo vimos, doctor, ya está caminando. ¿Cómo? ¿No era cuadripléjico, doctor?
Oiga, es que ese paciente tiene una esclerosis múltiple y cuando tiene su periodo de apogeo se corta todas las vías, pasa el periodo, decae la efervescencia y vuelve a recobrar nuevamente sus funciones. Y entonces ahí donde está, donde dice que puede ser progresivo, regresivo, o sea, puede retroceder a como era antes. ¿De acuerdo? Hay esos tipos. Lo que sigue. Acá tenemos los tipos. Tipo de discapacidad de la conducta. Pacientes de la conducta generalmente pues lo tiene salud mental. La esquizofrenia, por ejemplo, es una discapacidad de la conducta. De la comunicación, no del lenguaje. Del lenguaje dijimos que era deficiencia. Acá se llama discapacidad de la comunicación. Una disartria, una afasia, ¿no? Una dislalia, son discapacidades de la comunicación. Discapacidades de la locomoción, lo que acá hablamos de hablar, cómo caminas. Destreza, cuidado personal, todas ellas son discapacidades que están incluidas dentro del ser humano. Lo que sigue. Bien, el CONADIS nos sigue dando esta información en cuanto, ojo, en el examen también puede venir así: discapacidad es igual a limitación. Por eso lo del CONADIS acá ponen por número de limitaciones, debería decir por número de discapacidad. Entonces, limitación es sinónimo de discapacidad. Entonces ellos hablan acá, igualito como la deficiencia, ¿no? Que por el número de limitaciones o de discapacidades, el hombre tiene más discapacidades que las mujeres. El hombre tiene 61.5% y la mujer tiene el 38.5%. Y así sucesivamente con todas las limitaciones que tienen, o sea, con todas las discapacidades. Porque un paciente no solamente puede tener, por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene un DBC isquémico, por favor no digan ACV, porque se van a reír algunos médicos. Ya no se utiliza ACV, eso está proscrito. DBC, tampoco no utilicen la palabra rodilla interna, no, eso ya no se usa. La parte medial o la parte lateral, ¿ya? No lo utilicen porque si no se van a acostumbrar. Y toda costumbre a veces puede caer en un error. Se lo digo porque a veces, al menos sobre todo los que van al hospital de policía, cuando van a ser internados. En el hospital de policía hay una mezcla de bastante gente. Bolivianos, venezolanos, mexicanos, de la Universidad del Norte, Ricardo Palma, San Martín. Entonces se encuentra de todas las estirpes y todos hablan diferentes, porque vienen de otros países con otro tipo de enseñanza. Entonces hay que corregir, ¿no? Lo que pasa es que los profesores pasan el tiempo y no corrigen su léxico en cuanto a la reforma de estas terminologías. Debemos hacerlo y por eso mi obligación es decirlo cuando estas cosas pasan. La que sigue. Bien, entonces acá es por el tipo de limitación. Acá la limitación, o sea la discapacidad, cuando hemos hecho con una sola deficiencia, encontramos que la locomoción, ¿no?, estaba en primer lugar. Acá la discapacidad en primer lugar es la comunicación, o sea, para hablar. Y en segundo lugar está lo que es la locomoción. O sea, miren cómo varía entre lo que es deficiencia y discapacidad, a pesar que una puede ocasionar la parte de la otra. Bien, entonces no se olvide que estos cuadros son importantes. Lo único registro que tenemos exquisitamente, de una manera transparente, para podernos nosotros acercarnos a algo como es la discapacidad en nuestro país. La que sigue. Bien, acá hablamos de la discapacidad o de las limitaciones ya en relación a la función intelectual. Y entonces vemos que acá el mayor porcentaje que tenemos nosotros de lo que es la discapacidad se refiere a lo que es el retraso mental. Sí, pues, en nuestro país existe bastante porcentaje de retardo mental. Y de eso debemos encargarnos nosotros, de poder cambiar la historia de esto. El mayor porcentaje de retardo mental
es por los partos extrahospitalarios. En otros países, claro, vivimos acá en Lima todo el mundo va a un hospital, pero en esos sitios lejanos, el primero que asume esa responsabilidad es el curioso, es la comadrona. Entonces de nada hace que tú acá tienes tu módulo de toda la fase del parto, cuando vas allá y lo primero que te ven de blanco y nadie te llama, nadie te dice, y tus procesos, tu parte que te enseñaron para desde el inicio del trabajo de parto hasta el expulsivo, nada se cumple, porque ya vas a encontrar que la gente no quiere dar pues su parto encima de una camilla, sino quiere estar sentado lo da. Y entonces eso que está sentado y luego sale y acá encuentras tu aspiradora, lo haces todo, allá ellos no tienen aspiradora. Entonces, como la idiosincrasia del peruano es bastante difícil de poderla cambiar, el MINSA ahora ya ha hecho, se ha vencido. Ahora ellos van y visitan y le dicen, venga, lo llama a toditos, a las comadronas, a las que están, venga. Ellos les enseñan, ellos les dejan, como no hay electricidad, les dejan una jeringa de 20 centímetros con su sonda y les enseñan cómo deben aspirarlo, cómo deben sacudirlo, cómo deben hacerlo. Y cuando se trata al curioso, ¿no? Ahora lo llaman y le dicen, mira, así se ve la radiografía, así puede ser, ¿no? Lo que le llaman el vocero. O sea, ahora tratan de reincorporar a esos personajes a lo que es la parte médica, porque la parte médica no ha podido introducirlos, recuperarlos, ¿no? Donde diga el médico, yo acá voy a hacer. Es difícil. Cuando usted vaya a hacer su serum y va a hacer su vacunación, nadie se quiere vacunar. Nadie. ¿Y qué haces? Se te valoran las vacunas. ¿Y cómo vas a hacer tu serum? Tu planilla, ¿cómo la vas a hacer? Es difícil. Los he visto a los colegas médicos cuando han ido. La población es muy renuente. No acepta. Tienes que ser sus amigos. Tienes que estar con ellos. Y tiene que ser como lo hace pues otros países, como Cuba, por ejemplo. Acá no, acá se ha perdido. Acá el médico está sentado y quiere que, ¿cómo se llama? Que todos vengan y le toquen la puerta. Doctor, me duele la cabeza, doctor. No. En ese país donde estoy, el médico va, toca la puerta, a ver, hoy día me toca acá. ¿Dónde está fulano, sutano? Ya, el pulmón y todo, la sangre. Por eso no hay anémicos. Porque va el médico por cuadras. Y el que no está, ¿y dónde está? Se fugó, se fue. Ya no le dan la canasta familiar, porque ellos le dan una canasta familiar. Entonces, es diferente la vida con ellos, pero por eso ellos no tienen anemia. Porque ellos van. Acá estamos acostumbrados a que el médico venga. Y eso me cansa de repetírselo a cada rato a los médicos residentes, porque el médico residente está así y dice, ¿y qué novedades hay hoy día? ¿Hay alguna? ¿Cuántos hemipléjicos hay? ¿Cuántos lesionados? No sé, doctor. Oiga, ¿usted no ha ido anoche a guardia? ¿Usted no ha visto? Porque es importante poder capturar para que querer aprender. Bien, la que sigue, por favor. Entonces no se olviden que retraso mental es la gran cantidad. Pero claro, a veces queremos ver el retardado mental, ese que usted la ve en la calle y se le cae así la salivación. No, pues eso vas a ver muy poco. Pero ese que se violó a su hijita, ese que se subió encima de la grada y te mató, o ese que mató al dueño de tal, ¿no? Eso tiene retardo mental. Ese que estudió medicina y se cambió de una especialidad a otra, sí pues, estamos hablando de retardo mental fronterizo, que tú no lo vas a poder determinar, hasta el leve. ¿Te das cuenta cuando ya pues es de repente moderado, severo, profundo? Ahí sí te das cuenta. Pero antes no. Entonces es un poco difícil, estamos hablando de eso. Y la mayoría de esos tipos de retardos mentales de que estamos hablando, leve y fronterizo, son de causas ambientales. O sea, quiere decir que se pueden evitar. ¿De acuerdo? Pero hay que evitarlos. La desnutrición da retardo mental. ¿Y acaso estamos bien nutridos? Entonces, ¿cómo es el plan Huascarán? Que le dan una computadora a la punta del cerro. Cuando si el pata tiene retardo mental, para que juegue. Entonces, no es así. Tenemos que ser realistas de las cosas que pasan. O es esa la población de que van y te dan un dinero y te traen un ómnibus y te dicen sí, con la banderita y votan. Por eso pues todos los que salen.
A veces son gente que no están. ¿Por qué? Porque votamos porque somos algún tipo de retardo mental. Bien, entonces en esto vemos cuáles son las discapacidades en relación a la discapacidad mental. Y acá nos muestra un cuadro que el mayor porcentaje de problemas de tipo mental son las epilepsias. Miren la cantidad de epilepsia que hay, el 46.95%. Es una discapacidad. El paciente que tiene el gran mal, que tiene una epilepsia, es un paciente discapacitado. Y ojo, el médico tiene que saberlo, y el médico rehabilitador peor. Hace un año se pasó esto. El paciente tenía una lumbalgia, nadie sabía, el médico se olvidó, no le preguntó, y el paciente tomaba su pastilla, y le pusieron electroterapia, y el paciente de la camilla dio un salto al suelo, se cayó. Viene la investigación, viene la auditoría médica, ¿y cómo? El médico no preguntó, no registró. Está contraindicado la electroterapia en pacientes que tienen, ¿no?, epilepsia. Bien, entonces hay que tener cuidado. Es más epilepsia que esquizofrenia. Esquizofrenia es el segundo lugar. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. Y acá tenemos en lo que es la función auditiva. ¿Qué tipo de patología? Las hipoacusias neurosensoriales y de conducción tienen un 62.0% de relación a otro tipo de patologías, no de la agudeza auditiva. La que sigue. Y la función visual, la patología que más frecuentemente se presenta como discapacidad es la ceguera en ambos ojos, con un 30.02%, y en segundo lugar la ceguera de un solo ojo. La que sigue. Y en esto la función musculoesquelética, me refiero al movimiento. Entonces vemos que las monoplejías es menor cantidad y la mayor cantidad es las paraplejías que la cuadriplejía. Entonces quiere decir que la discapacidad de locomoción más frecuentemente que hay en el Perú, de acuerdo a CONADIS, es las paraplejías. Los parapléjicos existen en mayor cantidad, de acuerdo al CONADIS. ¿De acuerdo? La que sigue. Los grados de discapacidad son 4 grados. A veces también tomo en el examen y le digo, ¿cuántos grados de discapacidad hay? 3, doctor. O sea que el 0 no es número. Entonces hay 4 grados de discapacidad. ¿De acuerdo? 0 cuando no existe discapacidad. 1 con discapacidad independiente. Cuando dice independiente quiere decir que el paciente no utiliza ningún ortético. Cuando hablamos de un ortético estamos hablando de un bastón, de un andador. Y cuando dice discapacidad autosuficiente es cuando realiza una actividad, pero sí requiere para hacerla de un ortético. Quiere decir un cabestrillo, un andador, una muleta, ¿de acuerdo? Para poder hacer su actividad. Y con discapacidad dependiente de otra persona es el grado 3. O sea, quiere decir que esa persona para hacer alguna actividad necesariamente necesita la presencia de otra persona. La que sigue. Bueno, esta es una calificación de la discapacidad con códigos de gravedad que nosotros utilizamos en el hospital de la policía. A veces nosotros tenemos pacientes, porque el policía, como todo ser humano, puede tener una discapacidad, pero de repente es joven y ese paciente puede trabajar. Oiga, pero ¿cómo va a ser un policía cojo? Sí, pues el paciente es cojo, pero tiene bien su cerebro, su mano, puede contestar un teléfono, puede trabajar de parte administrativa, porque tratamos de reinsertarlo nuevamente a la parte laboral, a la parte social. Por eso utilizamos esta calificación de discapacidad para los pacientes policiales. La que sigue. Bueno, de acuerdo al nivel de la gravedad en nuestro país, no existe severa, 35.5%. La moderada, un 44.01%. Por eso es que ustedes ven muy pocos pacientes, porque otra de las facilidades que tienen los pacientes discapacitados es que, por ejemplo, que el pasaje no tiene un valor o no tiene un costo para los pacientes discapacitados. Sí, pero no es para la discapacidad leve, no es para la discapacidad moderada, sino es para la discapacidad severa, y son menos, ¿de acuerdo?
porque un paciente puede estar con muleta de discapacitado, pobrecito, ¿cómo le van a cobrar? Sí, pues porque su discapacidad será leve, será moderada, pero no es severa. De acuerdo al reglamento, es de que tiene que ser severa. La que sigue. Y este es uno de los formatos del certificado de discapacidad. La norma técnica del MINSA da este formato, que tiene una serie de ítems que hay que completar. El logo lo pone cada institución, ¿ya? Y esto, el médico rehabilitador es el encargado de poder hacer todos estos tipos de evaluaciones, calificaciones y certificación. ¿Me explico? Todos los médicos del Perú, de todas las especialidades, pueden dar certificado médico. Pero el único que puede dar certificado de discapacidad es el médico de rehabilitación. No hay ninguna otra especialidad que lo pueda hacer. Es ahí, por eso que empecé diciendo que la especialidad en otros países, perdón, en otros departamentos, no hay el especialista. Entonces esa norma técnica de que el médico rehabilitador tendría que modificarse y decir de repente a alguna persona que esté preparada, ¿no?, que se haya entrenado, que haya ido al centro de rehabilitación, lo que es Vigil, para poder entrenar a un médico general para que pueda dar el certificado de discapacidad. Entonces el médico de discapacidad es el único que puede evaluar, calificar y certificar este certificado de discapacidad, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma técnica. El certificado de discapacidad solo se da en las entidades que son públicas, no se puede dar en las clínicas. Oiga, pero acá está el médico pues rehabilitador, no dice que el rehabilitador no va a quedar así, pero acá está en la clínica, él puede dar, sí, pero en la institución que sea MINSA, Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no en otras instituciones. ¿De acuerdo? Entonces tiene que, y tampoco no es de que yo sea discapacitado, ya, a ver, señor, yo soy discapacitado, me voy a hacer hoy, quiero mi certificado de discapacidad. No, como mínimo tiene que tener 6 meses de haber transcurrido desde que aperturó su historia clínica para ser evaluado para el certificado de discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, tiene sus normas, tiene sus cosas que hay que cumplirlas. En este lado, de acá la primera firma es del médico que califica y que evalúa, luego firma el jefe de departamento y luego firma el director del hospital. Eso es el certificado de discapacidad. Con ese certificado de discapacidad usted va y se inscribe a este organismo que se llama CONADIS, que queda en la avenida Arequipa, creo que en la cuadra 4 o 5. Ahí queda su local y con eso se inscribe. Y con eso le van a dar un carnet. Y es la única forma de demostrar que usted es paciente discapacitado. Entonces esto es un documento legal, tan legal que algunas personas lo utilizan. Les comentaba a sus compañeros que se trata de un médico, ¿no? Actualmente ya es médico, pero este era un alumno, fue mi alumno. Entonces estudió, era hijo de policía y tenía 18, 19 años, estudiaba medicina y doctor, estoy presentando mi solicitud porque quiero mi certificado de discapacidad. ¿Y para qué lo quieres? Ah, bueno, lógico que yo ya sabía. No, porque lo tengo que presentar a la universidad porque me están pidiendo. El asunto es que el que presenta certificado de discapacidad a una universidad o a cualquier institución tiene unos beneficios. El alumno que estudia en la universidad habla con la asistente social y con esto significa que tiene otra tarifa, no la de un alumno normal. ¿De acuerdo? Entonces por ahí una señorita está que se sonríe, pues será verdad, será mentira. Y no contento con eso, este alumno terminó medicina con ese tipo de disminución de la cuota que pagaba mensual. Terminó, pidió otro certificado de discapacidad y fue y se inscribió para el SERUM. Y le dijeron, ¿dónde quieres ir? Él da a escoger. ¿De acuerdo? Escogió acá en Lima. ¿Ya? ¿Qué más?
porque a él no le interesaba, porque ahora van a escuchar por qué. Porque la mayoría se quiere ir a la punta del cerro por los 8 puntos, los 10 puntos. Entonces el alumno terminó, hizo su CERUM en Lima y después concurso para especialidad. Postuló. ¿Qué dice la ley? Que en todo concurso público los miembros que concursan tienen el beneficio de 18%. ¿Qué cosa quería decir? Que 18 puntos, 18 preguntas ella tenía contestada favorablemente. ¿Qué quería decir? Que ingresaba a la residencia. Ingresó a la residencia de dermatología, dermatólogo. Terminó 3 años y después agarró vuelta otro certificado de capacidad, concurso, ¿no? El Gano Revaliati, concurso, está trabajando en Revaliati. ¿Por qué? Porque la ley dice que en un concurso público el 3% de los trabajadores debe darse preferencia para esto. Entonces ingresó a Revaliati. ¿Se dan cuenta? Y eso no es de que me la haya sacado de un libro y nada. Este es un alumno que es verdad. El alumno tenía el diagnóstico de una parálisis cerebral, tenía una hemiplegia, pero en esa época ya bajó, era una hemiparesia derecha, ¿ya? Derecha, y a la fuerza se hizo zurdo y terminó. ¿Por qué? Por una hipoxia neonatal. Pero era pura. La parálisis cerebral era pura. ¿Qué cosa quería decir? Que no tenía problema de retardo mental. Y por eso estudió medicina. Y ahí está. Entonces esas cosas nadie me las ha contado. Esas cosas me han pasado a mí. Este es un alumno, no voy a decir el nombre, pero sí la universidad, Ricardo Palma. Y así fue. Entonces el alumno tiene esos tipos de beneficios. Y así como eso, muchos más. Entonces lo que pasa es que a veces la discapacidad, ustedes son testigos, ustedes saben la cantidad, no sé cuántas UIT le han puesto, como 10, 15 UIT a ese restaurante que ha hecho que llegaba y estaba la camioneta, creo, del dueño, no sé cómo se llama ese restaurante, ya, la cantidad de plata que le van a cobrar por eso. ¿Por qué? Porque tiene que sacar, ¿no?, a relucir esas cosas, por haberse estacionado y por no haberla, ¿cómo se llama?, aceptado, que dice que dijo, no, ya no entra en mi restaurante. Ah, pues, porque todos ellos, el señor no es dueño del restaurante, él ha comprado una franquicia, y aquel dueño de la patente le está reclamando que no debió hacer así, ¿no? Es como Kentucky, ¿no? Diferentes sitios, como Tambo, todo esto, tú compras la franquicia y pones ahí, es igualito ese señor, entonces le está reclamando ahora, que le está malogrando la imagen, porque todo el mundo va a decir, miren cómo en ese restaurante son discriminatorios al paciente pobrecito, que la abuelita en silla de ruedas que venía a comer, no lo han dejado estacionar y todavía lo han botado y no lo han dejado entrar. Problema de la discapacidad. Es un problema cuando tú te pones a discutir con los problemas de la discapacidad, porque siempre le van a dar la razón al paciente discapacitado. Siempre. Entonces es un poco difícil. Por eso les digo. Bien. Entonces no se olviden que este es el certificado de discapacidad. La que sigue. Bueno, ¿qué significa la minusvalía? Lo que dije cuando hemos conversado, que es una situación desventajosa que se produce, ¿no?, después de una deficiencia, de una discapacidad, que realmente no puedes competir adecuadamente igual que las demás personas, que tienen la misma edad, el mismo sexo, ¿no?, y que tienen una serie de características especiales. Pero es importante conocer ese tipo de alteración de que no puedes competir. Por eso que una de las cosas que ellos dicen es que no quieren lástima. Ellos lo que quieren es oportunidades. Y nadie está libre de poder tener un hijo o un familiar de esta isla. No voy a decir el nombre, pero algunos de ustedes de repente se recuerdan. Esta fue una magistrada que tuvo un hijo que tenía síndrome de Down. Y antes se preconizaba que los Down, no universidad, ya no, ahí quedó, a pesar que era trisomía 21, no era mosaicismo ni translocación. Y sin embargo, ese señor, por el empuje de su madre, todo lo que hizo su madre, terminó una profesión en la universidad. Y hace, creo, 2 años, se ha casado.
Entonces ya se rompió el esquema en el Perú que decía, si tu hijo es Down, ya no va ni siquiera al colegio normal, sino antes le decían colegio especial. Todo el mundo se da cuenta, ¿no? Hoy en día los colegios especiales están dentro de los colegios normales. Por eso tú ves a veces un síndrome de Down. ¿Y dónde estudia? ¿No? ¿Cómo se llama ese colegio que está en la Vía Expresa? ¿Cómo? Ahí en la... Bueno, hay un colegio que está en el... ¿Ah? No, el que está ahí en la... San Agustín. ¿Cómo? ¿Qué en la San Agustín estudia? Sí, pues, porque dentro del colegio, la ley ahora ha ordenado que todos los niños especiales estudien dentro de los colegios normales, pero con algo protegido. Significa que los profesores tienen que estar. Entonces ya no hay esa discriminación. Ya no puede hacerse así. Entonces cuando tú le das esas cosas, ese paciente se va a sentir mejor. Entonces cuando tú le hablas al papá y a la mamá y todos apuestan por él, oiga, yo tengo hijos que van chiquitos, ¿no? La chiquita ahí está, su síndrome de Down, le hacen un cortecito, bien bacán, la viste bien bonito, chinita, ay qué bien, la chinita, y peor, como tiene gran habilidad, toca órgano, toca acordeón, porque son muy hábiles para eso, y pasa desapercibida. Si le apuestas más plata, te vas a los Juegos Panamericanos y llega tu hijo es nadador o es tal cosa. O sea, miren, cuando tú le das ese empuje a tu familia, a tu hijo, es así. Pero si tú encuentras una persona que tiene un síndrome de Down, que está en la punta del cerro, hasta lo esconde. Antiguamente era así. ¿Cuántos hijos tiene? 3, y en realidad tenía 4. El cuarto estaba encerrado, no lo quería mostrar, porque así era antes. Entonces, esas cosas ya se han superado, y esas cosas le corresponden a todos los que somos médicos y todos los que algún día de ustedes quiera ser médico rehabilitador. Esa es la lucha permanente del médico rehabilitador con el paciente con discapacidad. La que sigue. En rehabilitación trabajamos con programas. No es como el gastroenterólogo, ¿no? Que toda la gastritis ya, su omeprazol, su antiácido, igualito. Acá no, pues. Acá yo puedo tener un DBC, un hemipléjico, pero este hemipléjico es diferente a este y al otro. Porque este hemipléjico de acá tiene fibrosis pulmonar. Este de acá tiene un IMA. Este de acá, prótesis de cadera. Entonces, los 3 son el mismo diagnóstico de hemipléjico, pero tienen algunas patologías diferentes. Entonces, el programa para el que tiene prótesis de cadera del mismo lado no va a ser igual que al que tiene fibrosis pulmonar o al que ha tenido un IMA reciente o tiene alguna plastía cardíaca. Yo le tengo que hacer el programa, o sea, el médico tiene que hacerle el programa exquisitamente, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Para el terapeuta lo puede ejecutar. Por eso trabajamos con programas y nos interesa mucho el diagnóstico de discapacidad. Cuando llega el hemipléjico, entonces yo como médico rehabilitador, a ver, se para, se sienta, camina, no doctor, señor, ¿cómo se llama? Problema de comunicación, ¿de acuerdo? Señora, ¿qué más tiene? Llora cuando ve a alguien, sí doctor, cuando ve a su hermano se le caen las lágrimas, entonces tiene un problema ya de salud mental. Entonces mire todos los problemas que tenemos que identificar para poder mejorar. Entonces al paciente que llega, que tiene un problema de una discapacidad locomotora, primero tengo que sentarlo, porque si lo siento se va a caer para un sitio. Control postural sentado, después control postural parado, después lo tengo que hacer caminar, venía en silla de rueda, después viene con andador, después ya no viene con nada o viene con bastón. Ese es el logro del médico rehabilitador. El neurólogo no, el neurólogo dice, a ver, debe ser, ¿no? Ya, muy bien, ya, está compensadito, rehabilitador, al 3er o 4.º día, es todo tuyo. Tú eres el que lo tienes que mejorar. A ti es que la familia te va a preguntar, y si tu papá o tu familia es el paciente, te va a preguntar, ¿qué edad tiene tu papá? 42 años, doctor, ¿podrá trabajar de nuevo mi papá? ¿Qué cosa era tu papá? No, mi papá trabajaba en el banco y trabajaba. ¿Podrá contar el dinero? Ah, pues, pero está joven. Y hay que hablar con la asistente social y su mente está bien.
habrá que buscarle otra área de trabajo y no poderlo hacer. De eso tratamos, de eso lo hacemos. Tratamos de tratar de mejorar, de reinsertarlo nuevamente a este paciente que ha perdido estas funciones. ¿De acuerdo? De eso se trata la rehabilitación. Por eso hay que convivir. Solo que a veces la ignorancia de nuestro país, a veces las cosas son un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ver todas esas cosas, hace 10 años atrás, integral decía, pero no preguntaban. Preguntaban todo. ¿Y la parte sexual? No preguntan. Pero cuando van a la consulta, ahí está, y codo y codo, ¿no? El paciente con la esposa. Y tú te das cuenta, ¿qué pasa, señora? No, doctor, es que acá Feli quiere preguntar. La verdad, doctor, yo tengo bastante temor. Claro, paciente policía, 32 años, la mujer tiene 24 años, y doctor, lo que pasa es que él quiere tener sexo, relaciones sexuales, y si se le rompe otra vez Niti, después me va a echar la culpa, por eso yo no quiero, doctor. ¿Me entiende? Entonces hay que, si estamos hablando que hay que mejorar la parte social, hay que mejorar la parte sexual, simplemente con decirlo que hay que cambiar la posición, ¿no? Que ahora uno va a ser pasivo y otro es activo, ya le estás ayudando de esa manera. Pero hay que ver de una manera integral, porque eso no lo habla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el paciente te acepta, está bien, pero a veces el paciente no te acepta. Y si yo pregunto esas cosas, señora, ¿tiene relaciones sexuales con el paciente? Me para y me dice, doctor, un momentito, yo he venido porque no puedo mover la mano. El paciente está pensando que como la mujer es joven todavía, piensa que yo me la quiero chapar, ¿no? Entonces, es la idiosincrasia del peruano. Cuando tú quieres hacer integral, hacer al paciente, verlo de una manera integral, que no se te escape nada, que todo lo tienes que ver. Entonces, por eso es importante conversar, a ver la parte psicológica. Así como que hay endocrinólogos y te dicen, señora, si la próxima consulta que dentro de 2 meses usted no ha bajado 6 kilos de peso, no saque cita conmigo. Entonces yo también soy bastante drástico. Si la paciente no mejora, si el paciente no colabora a la familia, yo ya no lo atiendo. Ah, pero cuando yo te atiendo, yo sí me doy todo por mi paciente. Y el único regocijo del profesional de rehabilitación es que después te diga el paciente, gracias a ese doctor yo estoy caminando, gracias a ese doctor yo estoy trabajando, gracias a ese doctor me hizo caminar. Hace 2 días llegó un paciente que lo vi cuando era comandante y hoy en día es general y me dijo, doctor, ¿se acuerda cuando yo vine? Sí. ¿Y usted qué me dijo? No me opero de la columna. Yo desobedecí, doctor, me operé y me quedé con el pie caído. ¿Y usted qué me dijo? ¿Usted quiere rehabilitarse? Sí. ¿Quiere usted seguir? Sí. Entonces usted me hizo caso. ¿Y ahora dónde está? General. Es el director de lavado de activos. Entonces estaban los residentes. ¿Se dan cuenta? Ese es el regocijo que tú como personaje que has trabajado, que lo has hecho, el paciente venga y te lo reconoce. Y eso es en toda la especialidad. Por eso la adrenalina y todas esas cosas en todas las especialidades se da. Bien, entonces no se olviden que trabajamos con programas de rehabilitación. ¿La que sigue? Bien, entonces, rehabilitación, yo no puedo trabajar solo. Somos un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario, ¿no? De todas esas cosas. Entonces, trabajamos. Yo soy el que llamo, oiga, cirujano ortopédico, ¿usted cree que el niño que tiene una parálisis cerebral le puede hacer una operación porque está que aduce mucho? Sí, doctor, le podemos hacer una tenotomía de aductores. Y como el niño camina en equino, le podemos hacer una cetoplastía de Aquiles. Allá, bacán. Entonces, le vamos a mejorar su locomoción. Entonces, llamamos a todos los profesionales que realmente queremos nosotros mejorar esa discapacidad. Y de todas las especialidades, todo. Trabajamos con terapista ocupacional, terapista físico, lenguaje, nutricionista, pues, todos los gorditos que están, imagínense un hemiplegia con porque la idiosincrasia del paciente peruano es, ustedes se ponen ahí, hacen la cola, así, unos galones de comida, y todavía le dan que comer y lo tapan hasta acá, 3 de la tarde con tanto calor acá, tapado. Ya le han traído causa rellena, sopa de gallina y todo.
¿Por qué? Porque dice, en el hospital la alimentación es mala. No es que sea mala, sino que es dietética. Es de acuerdo a tu patología que tiene, el nutricionista trabaja de esa manera. Pero el peruano no entiende, ¿no? Además, pues que somos de ricos dientes, ¿no? Bien, la que sigue. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación? Recuperar al máximo la capacidad funcional. Y si recuperamos el máximo la capacidad funcional, hacemos que este paciente sea independiente. Y siendo independiente mejora su calidad de vida, la parte física, psicológica, laboral, social y sexual. Por eso que el geriatra cuando va, le dice, oye, ¿es funcional? Piensa que el abuelito que tiene 82 años, funcional, sí, come solo, se viste solo, hace sus necesidades solo, hace todo el abuelito, funcional. Pero cuando el geriatra dice, no, no es funcional, ahí viene el problema. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer que el paciente sea independiente. Eso es lo que queremos lograr, que camine, que se vista, que coma solo, que se haga su aseo solo. Eso es importante. El paciente se va a sentir bastante bien. La rehabilitación es importante porque el paciente se va a desarrollar como persona, ¿no? Acá en el Perú dice que el 13% sufre de epinomalía, el 31% de alguna discapacidad. Entonces, espero que con la que sigue, estos datos que hemos tenido el día de hoy, de repente les sirva para muchos de ustedes, los que quieren, ¿no? Están abiertas las puertas, las especialidades, son muy pocos los que hay en el país de médicos rehabilitadores, y esperando que algún día puedan coger la especialidad. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No hay pregunta? Bueno, entonces si no hay pregunta, cuando haga práctica conmigo yo le voy a preguntar. Muchas gracias.